Hola, ¿cómo están? Estamos acá en el canal Sur o No Sur, ¿cierto? Psicología social desde el sur de Chile. Y estamos en nuestro ciclo de la modernidad, ¿cierto? Ya en el siglo XX. Y vamos a revisar el día de hoy un hecho muy relevante, un hecho muy significativo, que es el Mayo francés. ¿Ok? Resulta muy importante visualizar el Mayo francés en definitiva eh, desde distintas perspectivas. Primero, el afichismo, ¿no? La lógica del cartel. Se trabaja una publicidad, ¿cierto? Desde una lógica de carteles se logra posicionar una iconografía, una forma, ¿cierto?, de entregar mensajes en, en esta lógica del mayo francés. Desde los estudiantes, desde el mundo, ¿cierto?, de los sindicatos, de los grupos obreros, ¿cierto?, de Francia, se constituye el mayo francés. Vamos a ir explicando un poco, ¿cierto?, cómo se ha ido construyendo esto. En definitiva, tiene que ver con un alzamiento de la ciudadanía realizado principalmente por estudiantes en un principio, ¿cierto? Y que se suman trabajadores y la sociedad civil y distintos grupos y organizaciones civiles de la sociedad francesa, ¿ok? Y esto estalla en el Mayo francés. Se plantea que las problemáticas, ¿ok?, parten en marzo del 68. Y parten en marzo del 68 en la Universidad de Nanterre, ya, y ahí lo que ocurre principalmente es que se empiezan a explicitar algunas problemáticas, desde lo que significaba dormir y vivir en la universidad, ¿cierto? La separación por género, la baja posibilidad de generar participación política partidaria, ¿cierto?, en las universidades. eh, Era algo que tenía muy conflictuado, ¿cierto?, principalmente a la gente de ciencias sociales y posteriormente a todas las facultades de la universidad en Francia. Entonces, a partir de estos hechos, ¿cierto?, que tenían que ver con la realidad estudiantil, se empieza a configurar, ¿cierto?, una escena en donde se podía generar una protesta, se podía explicitar un desacuerdo. Los estudiantes estaban realmente molestos, ¿cierto? Porque sentían que no podían ser actores sociales ni actores políticos relevantes en lo que ellos consideraban la necesidad de transformar el mundo en el que estaban viviendo. ¿Ok? Un mundo muy situado por dogmas, por definiciones normativas, por la definición de un mundo marcado por la historia de la Guerra Fría, marcado por la historia de la Unión Soviética y de Estados Unidos, en definitiva. ¿Ok? Y toda esta lealtad que le debía Francia también a Estados Unidos, ¿cierto? Por el apoyo del Plan Marshall, por el ser aliado en la guerra, por ayudarlo a la reconstrucción, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas líneas de análisis en particular, ¿cierto? En el tema del mayo francés. No solamente un tema que se pueda entender desde la realidad francesa, sino que está situado en un momento histórico del mundo, ¿cierto? Está situado en la Guerra Fría y evidentemente esto va a tener relación. La gran mayoría de los movimientos estudiantiles, ¿cierto? Y de los sindicatos de las distintas fábricas estaban mayoritariamente vinculados con ideas de izquierda, ya ideas maoístas, trotskistas, y también habían lógica anarquista incluso en el movimiento. Pero la gran mayoría del movimiento tenía que ver con estas ideas de izquierda. ¿Ok? Independiente de las ideas de izquierda, entre los estudiantes, ¿cierto? Y el mundo de los trabajadores y los obreros, nunca logran llegar a un real acuerdo con respecto a las ideas, ¿cierto?, que querían levantar y defender. Bueno, entonces, como les decía, el movimiento aparece fuertemente, también la mujer, ¿cierto? Se presenta como un actor en rebeldía en este mayo francés. Es muy importante reivindicarlo, porque en la Revolución Francesa la mujer no tuvo un papel importante, ¿cierto?, como revolucionaria. Pero hay que poner en valor, ¿cierto?, la presencia de la mujer en el mayo francés. Es muy importante. ¿Ok? Y muy liberador también.
A propósito de la definición dogmática del género y todo lo que está establecido hasta ese momento. Parecía que el salir, es cierto, de las lógicas clásicas, de las ideas que te estructuran, que te definen, más allá de tu conciencia, ¿cierto? Estas ideas sociales, los sistemas de creencias, los mandatos transgeneracionales, no solo familiares, sino que también sociales, sino que también institucionales, sino que también laborales, iban marcando una forma de vida que ya está bastante consumada para el año 68, desde la época industrial, desde la segunda revolución industrial, ¿cierto? Eh, que a la gran mayoría de la gente joven en Francia no le parecía. ¿Okay? Al mundo estudiantil de manera muy crítica estaban en desacuerdo con la forma de vivir la vida, ¿cierto? Y el cuestionar si querían vivir en un sistema capitalista bajo el formato, ¿cierto?, que estaba llevando De Gaulle las cosas. Recordemos que De Gaulle fue el líder de la resistencia, ¿cierto? Charles de Gaulle, el, el general francés, ¿cierto?, que apoyó la resistencia desde el extranjero. Bueno, él en ese momento, el 68, está, ¿cierto?, a cargo de los destinos del país, ¿cierto?, como presidente, y en ese momento en donde se le viene toda la gente encima, ¿ya? Y para ese momento, para mayo del 68, Charles de Gaulle nos representa la libertad, nos representa el patriotismo. Charles de Gaulle en ese momento representa la reproducción del sistema capitalista norteamericano, ¿cierto?, en Francia. Y la articulación de un discurso dogmático, clásico, muy moderno. Me refiero que en definitiva la defensa de una Francia clásica, no orientada a la vanguardia, no orientada al cambio y lejos de escenas de tensión y crítica, ¿cierto? Es lo que pretendía De Gaulle, mantener un status quo. ¿Ok? Entonces al enfrentarse a esta situación, evidentemente se desconfigura toda la realidad social y política del país. ¿Ok? Muy, muy relevante. Enfrentamientos muy fuertes. Ya hay que recordar que los enfrentamientos parten el 3 de mayo, ¿cierto? Principalmente por los estudiantes. Como dije, en marzo hubieron problemas ya entre los estudiantes y la plana administrativa, ¿cierto? Y las jefaturas de las universidades. Por lo tanto, esto genera que entre el debate, el dime y direte, ¿cierto?, de marzo, nos encontramos el 3 de mayo, ¿cierto?, con enfrentamientos, claramente, con enfrentamientos que van a marcar, ¿cierto?, el curso del conflicto durante el mes de mayo. ¿Ok? Resulta muy importante que plantear que el 3 de mayo plantean una huelga, ¿cierto?, los estudiantes universitarios, y como están en huelga, ¿cierto?, empiezan los conflictos en las calles, ¿ya? De Gaulle y compañía nunca imaginaron la capacidad de movilización de gente que iban a tener, ¿cierto?, los dirigentes estudiantiles. Fue tan importante ya la huelga estudiantil que ya para el 10 de mayo empiezan nuevamente ya están nuevamente en marcha, ¿cierto?, enfrentándose con la policía, y ya para el 13 de mayo, ¿cierto?, empieza se llama a paro nacional, ¿cierto? Se suman los trabajadores también, ¿cierto?, de las distintas empresas. Los que aparecen como más icónicos son los de las empresas automotrices, ¿cierto?, Peugeot y Renault. Los obreros se suman entre el 10 y el 13, cuando ya ven que los estudiantes están dando la pelea en la calle, ¿cierto?, por motivos ligados al tema estudiantil, político, ¿cierto? Pero los obreros se suman y colocan otras demandas, ¿cierto?, sociales también en el tapete. Es importante recalcar que si bien pelearon juntos, estuvieron juntos en las calles, ¿cierto?, dieron la marcha juntos, en las ideas nunca logran ponerse de acuerdo completamente. ¿Ok? Y esto hace que el movimiento se vaya debilitando durante el mes de marzo, durante el mes de mayo, que es el mes donde explota, podemos decir, es el estallido. ¿Ok? Muy relevante. Eh,
Bueno, las universidades reciben una reconfiguración de ideas en función a los estudiantes, la posibilidad de generar universidades populares, ¿cierto? Como aparecía en la cartelería de la época, o fin a las universidades directamente para romper los discursos dogmáticos, estos grandes relatos, ¿cierto? Que mandataban el deber ser. Eh, Aparece muy importante la tensión identitaria que generaba la universidad, lo que representaba el dogma, ¿cierto? La norma. Entonces desde esta perspectiva se vuelve muy relevante y también se vuelve muy relevante a propósito, ¿cierto? De salir del dogma, de poder elegir la historia, poder elegir el destino, poder manejar mi propia existencia desde mi conciencia. Aparece muy importante, ¿cierto?, el discurso de Jean-Paul Sartre, que ya viene desde los 50, ¿cierto?, haciendo eco, pero para el 68 el discurso de Jean-Paul Sartre de todas maneras resulta importante. ¿Ok? Hay que recalcar que resulta importante. Con esto no quiero decir que fue el gran pensador del momento. Como dije, habían discusión incluso dentro de la misma izquierda. Habían maoístas, trotskistas, ¿cierto? Estaban los anarquistas, había gente que era independiente, había gente que solamente participaba de sindicatos, ya, pero no participaba de la política formal. Entonces, saliéndonos un poco de la idealización, es muy importante entender que el movimiento del Mayo francés fue armado por distintos grupos, ¿ya? Y eso generó un ánimo de participación y la sensación social, ¿cierto? En percepción social de que la ciudadanía estaba junta, ¿ok? Y eso parece como algo muy potente. En pantalla, ¿cierto? Vemos a don Daniel con Verdit, Verdit, Daniel Cohen Verdit, ¿ya? ¿Quién es este caballero, don Daniel? Él es el líder estudiantil, ¿cierto?, del Mayo francés indiscutido, ¿ya? Actualmente dedicado a la política, ¿cierto? Ha sido diputado, eurodiputado, ¿ok? Pero es el líder reconocido, ¿cierto? Muy carismático por lo demás en la época, así que fue quien lideró el movimiento estudiantil, ¿cierto? Durante este mayo francés, ¿ok? Un mes intenso, un mes breve. Ocurre también que hay frases muy importantes, ¿ok? Por ejemplo, prohibido prohibir. Ya esta frase se sitúa como una de las frases que aparece en graffiti, grabados, ¿cierto? Eh, Cartelería, afiches, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, evidentemente había una situación de mucha tensión desde el mundo universitario y desde el mundo obrero, ¿cierto? Y trabajador con respecto a las figuras de autoridad. Y cómo habían generado una lógica de dominio, de violencia, y la ciudadanía se mostraba muy crítica. Aquí vemos, ¿cierto?, en imágenes cómo increpan directamente a la policía de la época, ¿ok?, que se presentaba como una figura muy dura, ¿cierto?, de la comprensión en definitiva. Entonces me parece súper importante que vayamos viendo, porque no es lo mismo la policía francesa de ahora que la policía francesa de esa época, ¿ok? Una policía francesa muy moderna y que estaba preocupada de resolver los conflictos de manera muy concreta, muy efectista, ¿ok? Y esto generó un nivel de violencia en las calles muy fuerte. Bueno, eh, ideas que estaban detrás, ¿cierto? Que los carteles nos hacen ver, ¿ya? Una gran discusión con respecto, y desde un sentido muy crítico, con respecto a la lógica imperialista, ¿cierto? Lógica imperialista que provienen de la idea de la Guerra Fría, que provienen también de Francia como potencia colonial, ¿cierto? Instalada en Francia como discursos de control social. Por lo tanto, se abre una discusión y una crítica muy fuerte al gobierno, ¿ok? Hay un sentido de no representatividad. Y esto abre el espacio, ¿cierto?, para que durante la segunda quincena de mayo todo lo
lo que es París, y principalmente, bueno, desde el 10, ¿no? Lo que es el barrio latino, ¿ya? En la capital francesa, eh, incendiado, barricada, ¿cierto? Y fue una constante hasta el final de mayo, ¿cierto? Enfrentamiento en el barrio latino, ¿cierto? Entre la policía y los manifestantes que eran obreros o estudiantes. Resulta muy importante visualizar desde ahí porque de todas maneras los conflictos luego se fueron dando también en todo el país, pero la gran fuerza del movimiento, ¿cierto? Se desató contra los medios de represión, en las tecnologías de represión del Estado francés, ¿cierto? En este caso la policía, en el barrio latino, ¿cierto? Durante todo el mes de mayo. Muy importante. Bueno, también resulta relevante, ¿cierto?, plantear que ya terminando el mes de mayo, lo que empieza a ocurrir, ¿cierto?, es que el movimiento empieza a debilitarse. Con la llegada de los trabajadores y la vinculación con los estudiantes, el movimiento nunca logra llegar a acuerdos, ¿cierto?, y a definir ideas que integren identitariamente a los dos grupos dentro de un conglomerado mayor. Esto evidentemente debilitó, quitó fuerza, ¿cierto? Reuniones por fuera, negociaciones por fuera, y muchas veces no pudieron trabajar en conjunto, ¿cierto? Una idea mancomunada, digamos. Bueno, ahí vemos a De Gaulle, ¿cierto? Mucho más viejito que para el 45, pero tenía por qué sacar canas, ¿no? Está en un problema que, por lo demás, en las habilidades, manejo político y estrategias diplomáticas, estaba fuera de timing, fuera completamente de la lógica. No sabía cómo abordar. De hecho, al principio fue represión severa, lo cual hizo contra los estudiantes, lo cual hizo que los grupos obreros, ciertos y trabajadores salieran también a apoyar a los estudiantes, porque fue durante los primeros enfrentamientos, ¿cierto?, en el barrio latino, en París, fue realmente terrible el nivel de represión con el que actuaron. ¿Ok? Y esto evidentemente encendió mucho más la mecha. Bueno, De Gaulle, cuando ve que el conflicto está encendido, está gigantesco, ¿cierto? Mayo está que arde literalmente en París y en Francia. La ciudad luz no es luz, ¿cierto? Por sus luces, digamos, por sus ampolletas, sino que por el fuego que arde en las trincheras, ¿cierto? En las calles de Francia. Entonces, frente a todo este tumulto, frente a todo este conflicto, frente a todo esto que está pasando, De Gaulle llama un referéndum para parar, ¿cierto?, la problemática y que la gente tome decisiones, pero sin antes, no sin antes, perdón, empezar a generar un ambiente de guerra fría, en donde lo que se termina discutiendo, ¿cierto?, son ideas de izquierda o de derecha, ¿cierto? De todas maneras, Francia está del lado occidental, del lado del capitalismo, y pronunciar la idea de que pudieran llegar a ser invadidos por el comunismo, que el comunismo podía llegar a ideas potentes, la gran mayoría de la gente iba a estar en contra de ese tipo de ideas, ¿no? Y se publicita mucho políticamente, ideológicamente, este tipo de ideas. A favor del comunismo, en contra del comunismo, a favor del capitalismo, en contra del capitalismo. Bueno, entonces, ¿qué termina pasando? El movimiento ya se venía debilitando, ¿cierto? Por reuniones inconclusas, por no haber llegado a acuerdos, ¿cierto?, entre trabajadores y estudiantes. Y además de eso, con el referéndum, ¿cierto?, la gente vota por mantener el status quo, mantener la lógica que estaba, y el movimiento empieza a desaparecer poco a poco, y ya para fines de mayo, ¿cierto?, el movimiento estaba completamente desestructurado o desorganizándose. Resulta muy importante poder visualizarlo desde esa lógica, ¿ok? Pero en definitiva, lo que nos representa esta época es la posibilidad de promover una escena de cambio, una escena de desarrollo distinta,
¿cierto?, que surge desde la ciudadanía y la posibilidad de generar una lógica social, un paradigma, una cosmovisión, ¿cierto?, que le calce a la gente que vive en el sistema y que no solamente le calce al sistema o a las estructuras, ¿cierto? Dejando al ser humano como una tecnología de mantención del sistema y de las estructuras. ¿M? Que en definitiva el sistema esté diseñado para que el ser humano sea el centro y tenga la posibilidad crítica de discutir y no dejarse llevar solamente por las normas de la estructura. Dentro del romanticismo, ¿cierto?, que puede tener esto en una lógica revolucionaria, parece importante que una discusión filosófica tan potente haya sido llevada a la calle y a una discusión ciudadana, ¿ok? Desde la disrupción, pero a una discusión ciudadana. ¿M? Por lo cual, Mayo francés aparece importante como un punto de inflexión, ¿cierto?, en el pensamiento humano y especialmente de la época moderna, y esto va a marcar de seguro el curso de la segunda mitad del siglo XX. ¿Okay? La instalación de un discurso crítico y principalmente venido de las nuevas generaciones de la época, ¿cierto? Y no quedarse en una lógica binaria del mundo, ¿cierto?, entre buenos o malos, blanco y negro, que es lo que promovía la Guerra Fría, ¿cierto? Genera la posibilidad de estar en una posición distinta, diseñada desde la contingencia y desde la necesidad ciudadana y social, ¿ok? Y esto permite que la gente pueda ser actor social de manera mucho más legítima y con más sentido. Y esto se empieza a replicar en distintas partes del mundo. Vamos a ir viendo en videos posteriores, ¿cierto?, cómo en los años 70 el Mayo francés aparece como un punto ontológico de todos los movimientos y protestas y manifestaciones que hubieron alrededor del mundo por distintos motivos, principalmente ligados a las lógicas ciudadanas. ¿Ok? Bueno, la idea del día de hoy era poder compartir, ¿cierto?, material relevante del Mayo francés, contarles, ¿cierto?, qué significó esto para Occidente y la modernidad y cómo, de alguna manera, hasta los días de hoy, a propósito del estallido social también en nuestro país, ¿cierto?, cómo las lógicas del Mayo francés van apareciendo de tanto en tanto en distintos lugares del mundo cuando la ciudadanía siente que no hay una representación. ¿Ok? Un saludo grande. Denle like, ¿cierto? Y suscríbanse al canal. Esto es Sur o No Sur, psicología social desde el sur de Chile. Un abrazo grande. Nos vemos, cuídense, que estén bien.